y busca el bien de la Facultad de Filosofía y Letras, así como también de sus estudiantes. Esta generación de estudiantes dieron un paso adelante y asumieron el compromiso de tener una línea de conducta con el ejemplo y la trayectoria del general José de San Martín. Los jóvenes de AFIL dan testimonio diario del patriotismo como lazo material y espiritual con la realidad provincial y nacional, la búsqueda del bien común de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, la defensa de la vida desde la concepción, la priorización de los principios académicos por sobre los intereses sectoriales, entre otros. En esa identidad de la agrupación se encuentra también la causa Malvinas, y es por ello que organizan regularmente actividades relacionadas a la gesta, siendo uno de los eventos más frecuentes un homenaje a nuestros veteranos, sucesores de los granaderos de San Martín y de los gauchos de Güemes. En el presidente de AFIL, Juan Guido, agradecemos también a todos los colaboradores de la agrupación. También agradecer al IARI, Instituto Argentino de Relaciones Internacionales, que entre otras ocupaciones ha sido un abanderado de la exposición de los argumentos históricos, legales y de distinta índole que justifican la legitimidad del reclamo histórico y soberano sobre las Islas Malvinas. El IARI organiza ininterrumpidamente desde 1983 el acto principal de la provincia de Mendoza en homenaje a los veteranos de guerra y caídos en Malvinas, contando cada vez con la presencia invaluable de la señora Delicia Real de Giaquino, madre del primer caído en combate, Pedro Giaquino. Agradecemos también en la persona de su presidente, el doctor Jorge Vicky, a sus colaboradores. Y en tercer lugar, el Instituto para la Transformación del Estado y la Sociedad, que como usina de pensamiento se ocupa del análisis y formulación de políticas públicas y que desde su lugar también brega por la integridad territorial de la nación. Agradecemos en la persona del presidente del ITES, Mauricio Ortiz, y sus colaboradores. Vamos rápidamente a contarles cómo viene este espacio en este tiempo de aislamiento social que nos encuentra preparados de alguna manera para hacerle frente de manera virtual a esto tan necesario que es traer Malvinas al presente. Vamos a estar mano a mano con dos protagonistas de la gesta de Malvinas, y digo protagonistas en plural, porque si bien ambos invitados cumplieron su deber desde distintos puestos de batalla, su papel después de la guerra de Malvinas se convirtió en un ejemplo para todos sus pares. Abrazaron la causa Malvinas y los desvela, y eso vamos a charlar un poco con ellos, que ese episodio histórico que fue la guerra de Malvinas sea comprendido por los argentinos contemporáneos y los que vendrán. En primer lugar, estaremos con Nicolás Casanseu, un destacado periodista argentino, nacido en Salzburgo, Austria, en 1948, en el seno de una familia rusa. Llegó a la Argentina cuando apenas tenía 5 meses. En la década de 1970 se inició en el periodismo como colaborador del diario La Nación, luego como redactor de la revista Siete Días, y en 1978 debutó en la televisión, en el programa Video Show. Para 1982 era una figura conocida en el mundo de los medios. En abril de 1982 fue enviado hacia la zona de conflicto como corresponsal de guerra de ATC, Argentina Televisora Color, por entonces el canal de mayor audiencia en nuestro país, siendo el único periodista argentino destacado en Malvinas que cubrió las acciones bélicas desde el inicio hasta el final de las mismas. Durante ese transcurso de tiempo se convirtió en una de las principales caras mediáticas de la guerra gracias a los informes que de manera periódica enviaba a Buenos Aires. El 14 de junio de 1982 regresó al continente en el último Hércules, que emprendió vuelo desde la pista de Puerto Argentino con la intención de preservar el material fotográfico y fílmico que se encontraba en su poder. Su fuerte identificación con la causa Malvinas le valió la persecución de los gobiernos desmalvinizadores. Tras perder su trabajo en Canal 7, se vio obligado a emigrar, instalándose en Miami, donde siguió trabajando para medios argentinos, para los que cubrió también
conflictos bélicos en Nicaragua, El Salvador, Líbano e Irak. Ha dedicado buena parte de la posguerra a combatir el menosprecio que sufrieron los combatientes al finalizar la guerra. Perdón. Sus denuncias abarcan también a los mandos militares que desde Buenos Aires dirigieron las acciones bélicas, que en su caso particular solo emitieron el 5% de material enviado por Casanseu. Nicolás tiene 4 hijos, 2 de los cuales han seguido los pasos de su padre y son periodistas. Sobre la guerra de Malvinas escribió 2 libros, Malvinas a sangre y fuego, en 1982, y La pasión según Malvinas, en 2008, con fotografías que sacó con su cámara Nikon durante el conflicto bélico. En la actualidad vive en Buenos Aires. De nuevo, gracias a los que se van sumando a la transmisión. Los invitamos a, mientras vemos un video que se ha preparado para homenajear en esta fecha tan importante a los veteranos de guerra y a los caídos en Malvinas, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de la agrupación AEFIL, también al Instituto para la Transformación del Estado y la Sociedad, y cuando quiera el director, iniciamos con el video. Malvinas no es solamente el pasado heroico, Malvinas es el futuro. Si logramos instilar los valores de Malvinas en nuestra sociedad, podremos rescatarlo. Es un factor muy importante de unión en el que está por encima de cualquier interés político, personal, institucional, porque las cosas sagradas, las cosas de la patria están por encima de los intereses de cualquiera. Es una causa que nos une a todos como argentinos. Es una causa noble, real, concreta. Solo con nuestra actitud, actividad y fortaleza lograremos algún día cumplir con ese sueño, que Malvinas forme parte de nuestra patria. Bueno, bienvenido entonces Nicolás Casanseu, gracias por estar con nosotros. Ahora sí, también quería presentar a nuestro siguiente invitado, que diríamos estuvo en la trinchera del otro lado de la cámara, si se quiere, peleándola. Estamos hablando de Esteban Tríez. Esteban nació en Buenos Aires el 26 de agosto de 1961, es veterano de guerra, y en 1981 estaba realizando el servicio militar obligatorio en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada. Al momento de su baja, en noviembre de ese año, fue ascendido a cabo de reserva y en abril de 1982 fue convocado junto con los soldados de su clase para participar del conflicto. Entró en combate con la compañía de su regimiento en el monte Wild Ridge durante la batalla de Monte London, con una destacada participación. Bienvenido Esteban, gracias también por estar. Hola Esteban, ¿escuchás? Sí, se va perdiendo el audio mucho, se va cortando bastante acá. Pero bueno, debe ser la hora pico donde todo el mundo está usando las redes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí te escuchamos bien. Bueno, Esteban, la idea era justamente presentarte en este segundo lugar para preguntarte un poco más de vos, que durante todo este tiempo de este proceso de malvinización que queremos llevar adelante tantos argentinos, tuviste un papel muy importante. Muchos de ustedes saben que hace no mucho tiempo estrenaron una película, Esteban y sus compañeros, 14 de junio, Lo que no se perdió. Vos, Esteban, en esa película tiene una anécdota una historia muy importante que contás en cada una de tus experiencias y presentaciones con Villegas, tu compañero entrañable, ¿no?
Bueno, sí, un saludo a toda la audiencia, gracias a todos los organizadores, a todos los que hacen posible que Malvinas se vaya conociendo un poquitito más. Un abrazo grande a Nico también, un compañero de trinchera. Simplemente nuestra situación por ahí tuvo un poquito más de estado público, pero es una de las tantas cientos de acciones heroicas que se conocen de Malvinas. Y, y nosotros tenemos esa particularidad de repente cuando se dio a conocer que cómo puede ser que un soldado o un grupo de soldados avalen y acompañen a sus superiores cuando tanto se habló de la miseria y del maltrato y todo eso. Bueno, gracias a Dios que se pudo difundir y que pudimos dar a conocer cómo en esa noche del 13 al 14 de junio, en un contraataque al Monte Buller Ridge, la primera y tercera sección de la Compañía A, del Regimiento 3 de Infantería, llegamos a la altura y nos enfrentamos prácticamente cara a cara contra el grupo de paracaidistas 2 británico. En esa acción de combate tuvimos 4 muertos y 27 heridos. Uno de los heridos fue el sargento Villegas, que al haber caído herido y mal herido, con un tiro en el vientre y un tiro en el brazo, cuando lo podemos rescatar junto. No sé si estamos en línea con Esteban. Sí, ahora volví a estar, sí. No sé Bien. dónde quedé. Sí, contabas que el sargento Villegas había quedado muy mal herido y en esa instancia, bueno, ahí quedamos. Bueno, en esa instancia, al no tener ni médicos ni ninguna asistencia sanitaria cerca, le salía mucha sangre de la panza y después de acordarse de su familia, en particular de su hija, que tenía 3 añitos y el sueño de él era volver a abrazarla, reza un Padre Nuestro, se pone a llorar y me pide que lo mate. No aguantaba más ese dolor que tenía y estábamos a 8 kilómetros de Puerto Argentino. Le di la orden al soldado Cerezuela, que fue el que me acompañó a ir a buscarlo, que estaba a unos 7, 8 metros adelante y llega herido, lo fuimos a buscar en la primera línea, y le digo a Cerrezuela que se haga cargo de los 9 compañeros que quedaban del grupo y que los haga bajar. Había que replegar, que no había más nada que hacer ahí arriba, y el sargento pidiéndome que no lo tocásemos, que le dolía hasta el alma, lo cargamos con los soldados y caminamos 8 kilómetros para llegar hasta Puerto Argentino, donde la maravilla de nuestros médicos han hecho milagros para salvar cientos de vidas de soldados heridos. Entre ellos, le salvaron la vida del sargento Villegas y hoy es padre de 3 hijos y de 4 nietos, y la medalla más hermosa que me puso la vida en el pecho es que mi nieto mayor, Lucas, se llama Lucas Esteban, y Esteban es en honor a mí, así que esas son las recompensas de la guerra en la vida. Una síntesis de una de las tantas acciones que hubo en, en esa gesta heroica que es Malvinas. Totalmente de acuerdo, hay anécdotas, historias conmovedoras. Yo creo que ahí también, gracias Esteban por compartirla con nosotros. Nicolás también, habiéndolas documentado periodísticamente, tendrá alguna otra, incluso no solamente del ejército argentino, de destacada actuación, sino de las demás Fuerzas Armadas, ¿no? Nicolás. Yo antes que nada quisiera ampliar un poco lo que dijo Esteban, que con su proverbial humildad simplificó. Por empezar dijo una de las tantas acciones. Bueno, no habrá sido una de las tantas desde el momento en que 2 escritores de mucho renombre, Jorge Fernández Díaz y nada menos que el ya casi legendario Arturo Pérez Reverte, le dedicaron escritos a esta acción formidable de Esteban Tríez, Cerrezuela y del sargento Villegas. Vale subrayar que la herida de
Villegas era terrible, a tal punto que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes le daban automáticamente la condecoración, la Cruz de Hierro, la más alta que tenían, a cualquier herido en el estómago, solo por el hecho de soportar una herida en el estómago. Y lo que Esteban ha salteado, con esa modestia que es característica en él, es que él no tenía por qué hacerlo. Es más, debería no haberlo hecho porque el sargento Villegas, cuando se ve herido, le ordena a él y a Cerrezuela que se vayan, que salven sus vidas, que se replieguen. Y él se niega a hacerlo. Si él se hubiera ido, estaba bien, porque él estaba allí para obedecer órdenes. Pero ¿qué es un héroe? Un héroe es alguien que hace algo más de lo que su deber le ordena hacer. Y él hizo justamente eso. Inclusive cuando por segunda vez, corregime Esteban si por ahí la memoria me falla, por segunda vez Villegas le dice a Esteban que se repliegue, le ordena que se repliegue, Esteban hasta tiene la presencia de ánimo de hacerle una broma en esa circunstancia terrible. Le dice, no, mi sargento, yo no lo puedo dejar acá porque usted todavía me debe un asado. La verdad, increíble la sangre fría que demostró este mal llamado, como todos los de su edad que participaron en la Guerra de Malvinas, chico de la guerra. Y entre las muchas injusticias que ha conocido cualquier combatiente de la Guerra de Malvinas, está de que en esa acción heroica no hubo el premio que correspondía. Nadie fue condecorado de ellos con una distinción que se la habían ganado ampliamente, porque no solo arriesgaron sus vidas para sacar al sargento que iba adelante, que inclusive dejaron caer sus fusiles para que los ingleses, que tenían dominado el campo porque tenían visores nocturnos, vieran que no iban a atacar, pero les podían haber tirado, en una guerra sería lo más normal, sino que después caminaron 8 kilómetros hasta Puerto Argentino, llevando al sargento por ese territorio tan difícil de transitar y menos de noche y menos con todos los tiros que había. Pero bueno, a mí me gustaría que Esteban se despoje de la modestia que tanto lo adorna y que cuente otras anécdotas que tienen que ver con su paso por Malvinas, como por ejemplo también, inclusive en la posguerra, contanos, Esteban, ¿cómo le volviste a salvar por segunda vez la vida al sargento Villegas? ¿Me ha escuchado? Se está cortando, Nico, lamentablemente. Escuché varias partes y se me está cortando. Contame cómo le volviste a salvar la vida a Villegas después de la guerra. Bueno, harán 8 años ahora, un viernes a las 6 de la tarde estábamos por salir a peregrinar con la Virgen, que después fue entronizada en el cementerio de Darwin, en el partido de 3 de febrero, y me llama por teléfono Carmen, la mujer de Manuel, avisándome que balbuceaba, que no podía mover los brazos. Me llama el Churi, nuestro teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez, que comandó el contraataque, y me dice, Esteban, recién me llamó Carmen y me dice que Manuel está balbuceando y es una ACV, hay que correr directo al hospital. Imagínate, un viernes a las 6 de la tarde, la avenida General Paz, acá en Capital Federal, era paso de hombre, y bueno, llegué hasta donde vivía en La Matanza Manuel, y ya tenía el bolso preparado, lo cargamos, hablamos al Hospital Militar Central, donde estaba otro compañero nuestro, un médico de aquellos, Martín Bourdieu, y había preparado todo para que lo esperen, y así digamos que se ahorra en obra social, y me tiene a mí al lado Manuel para que todos los días le dé una palmadita en el hombro y se le quede tranquilo que acá estamos. Y también le dijiste, si no me acuerdo mal, también le dijiste, che, pará un poco, yo estoy harto de salvarte la vida. Sí, totalmente. Ya somos así, somos uno. Ya nos miramos y ya sabemos lo que está pensando el otro. Contanos también, por favor, Esteban, contanos por favor también el tema de las cartas y del manejo del mando de Villegas con ustedes. Ese episodio de la carta, ¿te acordás?
Bueno, ustedes están hablando con jóvenes que se forman como líderes, ¿no? Yo encontré 20 años después lo que Malvinas significó, la misión de Malvinas en la actualidad. Y entendí que los líderes somos todos. Cada uno de nosotros tiene un líder incorporado que no sabe cuándo o cómo, pero en algún momento, en alguna circunstancia impredecible, lo saca a relucir. Y mi sargento tenía 3 años más y tenía 6º grado aprobado. Y después entró en la escuela de suboficiales sargento Cabral y se recibió con 16 años como cabo. Entonces no tenía ni universidad ni terciario de liderazgo, pero era un tipo que al grupo sabía contenerlo, sabía mirarlo a los ojos, sabía cuándo tenía que levantarnos en peso porque por ahí no limpiábamos el fusil o no cuidábamos nuestra vestimenta o no nos habíamos afeitado en medio del pozo de zorro, y él exigía que mantuviésemos esa limpieza y ese orden interno nuestro, que después de muchos años entendí que eso es mantener la dignidad, para entrar en combate dignos. Y también estaba las falencias que podíamos llegar a tener. Recibir una carta en Malvinas era más lindo y hermoso, más gratificante que recibir un plato de comida caliente. Y había días, varios días, que la comida caliente no llegaba. Y José Luis Cerezuela, justamente este soldadazo, había entrado en el mes de marzo del 82 al servicio militar y en abril estaba en la guerra. Se había ido de la casa a los 8 años, era no huérfano, pero abandonado por padre y madre, y no recibía carta de nadie. Tampoco quería obedecer, y no limpiaba el fusil. Y el sargento nos levantaba en peso a todos porque Cerezuela no limpiaba el fusil. Hasta que recibimos cartas una vez y teníamos que ir a buscarlas y había que quedar, uno tenía que quedar de cuartelero cuidando que la zona no fuera invadida, ¿no? Entonces, Cerezuela le dice, me quedo yo, sargento, ¿por qué? ¿Usted no quiere recibir carta? Le dice Villegas. Dice, yo no tengo nadie que me escriba. Entonces, cuando íbamos yendo para allá, cuando íbamos volviendo, cada uno con su carta y comentándola con el de al lado, Villegas nos agarra y dice, Cerezuela no tiene quien le escriba. Y él notaba la alegría en nuestras caras. Y nos pidió que nosotros le escribiésemos a nuestras novias, a ver que haya una mujer que le escriba a José Luis Cerezuela, no al soldado de la patria, con nombre y apellido. Tal es así que Cerezuela siguió sin limpiar el fusil, le mandó macanas, lo castigaron, y uno de los castigos era que de ahí en más tenía que ser la sombra de Villegas donde fuera. ¿No? Teníamos momentos de descanso, pero él no. Aprovecho la ocasión para preguntarte, Esteban, respecto de la camaradería del compañero, que esto que estás contando hace a este valor y cómo se transforma pasando por una experiencia como es la guerra, en una amistad y cómo se fogueó esa amistad con tus compañeros. Y en segundo lugar, que nos cuentes así en general y tal vez poniendo algún ejemplo. ¿Te repito la pregunta? ¿Te repito, Esteban? ¿Cómo se vivió la camaradería? ¿Y en qué se transformó después de la guerra, digamos? Lugar. Bien. ¿Cómo fue la camaradería y en qué se transformó después de la guerra? No sé si se escucha. Y en segundo lugar, vos contaste algunas de las privaciones que tuvieron, esos sacrificios que hicieron. Le faltó comida, tuvieron frío, Antes quiero terminar. Había algo más importante. 30 segundos, te cuento cómo fue el final de la carta de Cerezuela. Cuando recibió la carta, porque no podía quedarse de cuartelero, recibió una carta que estaba a nombre de él. Y él no le daba bolilla cuando lo nombraron. Cuando agarra la carta, mira a Dios, levanta la vista al cielo y le dice, Dios mío,
Alguien se acordó de mí. Gracias, Dios mío. Y se fue a su rincón a leer su carta. Entonces eso te marca la sensibilidad de un suboficial con 23 años que sabía lo que necesitaba el soldado. Y eso marca la camaradería. Yo aprendí que en Malvinas combatimos por el compañero, que combate por el compañero, por el que tenés al lado. En el Pozo de Zorro, cuando vos estás desamparado, mojado, frío, la comida no llegaba, te sentís un paria, solo, con las bombas que explotan, con los heridos que los empezás a ver, con todas esas cosas que es la guerra, cuando tenés el abrazo de un compañero, es cuando notás ese calor que antes no tenías. Cuando recibís una carta de tu familia, agradeces infinitamente tener familia. Cuando aprendes a trabajar en equipo, sabes que no se logra nada en la vida si no es en equipo. El liderazgo que vamos incorporando cada uno de nosotros, y fundamentalmente cuando encontrás a Dios. Yo digo siempre que dentro del grupo teníamos compañeros que eran católicos, evangélicos, mormones, judíos y ateos. Pero cuando rezábamos había calor, había integridad, se te iba el frío, se te iba el hambre y se te iba el miedo. Y vos tenías fe. Y la fe a lo largo del resto de mi vida me ayudó a sobrellevar situaciones extremas, no tanto como la guerra, pero situaciones difíciles. Y es lo que nosotros hoy le contamos a la gente que nos permite, ¿no? Encontrar a Dios, desde la religión que profeses, que estés convencido, no me preocupa. Lo que está pasando hoy en nuestros países es esto, ¿no? Estamos encontrando a Dios cada uno en su trinchera. Y esa es la camaradería que podemos compartir con nuestros oyentes, porque es inquebrantable, es una hermandad. Y yo lo veo a Nico, qué sé yo, una vez o dos veces por año y nos abrazamos y charlamos como si nos hubiéramos convivido todo este proceso. Así que es muy fuerte el ser veterano de guerra cuando lo sentís con orgullo, cuando sentís que hiciste las cosas como pudiste de la mejor manera. Algunos lo consideran bien y otros no, pero estamos convencidos de haberlo hecho de la mejor manera. Nicolás, aprovecho para preguntarte, en esto que cuenta Esteban, la guerra hace aflorar lo peor y lo mejor del ser humano. ¿Qué análisis te merece anécdotas como la de Esteban y tantas otras que vos conocés, ¿no? Bueno, yo recojo esa idea que él ha arrojado recién. El hombre pelea por su camarada, porque la concepción de la patria es hermosa y tan elevada que hasta llega a ser medio abstracta. ¿Y en qué se traduce el amor a la patria en la guerra? En el amor al soldado que tenés a la derecha y el soldado que tenés a la izquierda, que por ahí ni conocés cómo se llama, y sin embargo te es más cercano que un familiar de sangre. El 1 de mayo estábamos en el aeropuerto, en la base aérea Malvinas, después de haber sido bombardeada por los aviones enemigos, estaba siendo cañoneada por los buques ingleses de día, y aparecieron 3 puntitos sobre nuestras cabezas, que era una escuadrilla, la escuadrilla Torno, que llegó en el peor momento del cañoneo como caballería que llega al rescate, pasó por sobre nuestras cabezas, atacó a los buques de la flota y vimos a un barco alejarse humeante. Y tiempo después, en la posguerra, me encontré con el jefe de la escuadrilla, Norberto Di Meglio, y entre otras cosas le dije, contame qué sentías en ese momento, qué te motivaba, qué te motorizaba. Y me dijo, no lo hice por la patria, no lo hice por el honor, no lo hice por la gloria, lo hice porque días antes había estado en Malvinas y había visto a mis camaradas cavando trincheras y no los iba a dejar solos. Esa es la clave. La historia de la guerra de Malvinas, vista sin las anteojeras que nos han impuesto a la mayoría de los argentinos, quiero pensar que las anteojeras se están cayendo poco a poco, es una cadena de historias de amor al prójimo. Suena paradójico que en un lugar de muerte florezca el amor, y sin embargo es así. Hay montones de ejemplos de esos. Y ese es el amor más sublime, lo dice el Evangelio según San Juan. Dice Cristo, no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus
amigos. Y nuestros soldados, como Esteban Tríguez, como Cerrizuela, daban la vida por sus amigos. Nicolás, un segundo, quiero agradecer a las personas que están viendo este video en vivo, seguramente las que estarán viéndolo en los canales de YouTube de la agrupación de FIL en su momento, más adelante, y a los que se siguen sumando. Preguntarles, especialmente pensando en esto que decía Nicolás, las anteojeras que nos pusieron y este proceso de desmalvinización, ¿ustedes creen que de alguna manera se manipula la historia cuando no se la analiza en el contexto? Adelante, Esteban. Yo creo que lo más fácil que le resultó a los gobiernos de turno después del 82 fue destruir Malvinas y destruir las Fuerzas Armadas y destruir toda nuestra defensa nacional. Pero Malvinas creo que hasta el día de hoy es la única causa nacional que nos une como argentinos. Sin distinción de ideología, sin distinción de clase social, sin distinción de religión, ni de grado que hayas tenido en el campo de batalla. Y esa unión donde el pueblo estuvo unido, apoyando, rezando por nosotros, mandando encomiendas, mandando cartas, vos veías la colaboración que hubo, la unión que hubo, yo creo que hizo temblar y repensar a más de alguno de esos poderosos que dijo, cuando la Argentina está unida, es un país que da miedo. Y los argentinos sabemos estar unidos, después nos olvidamos al día siguiente. Pero en el momento considero que Malvinas fue una causa que nos unió y en base a eso, por la calidad humana, después tenían que destruir y teníamos que nosotros pagar las consecuencias de la derrota y nunca mejor engancharnos con la dictadura y meter todo en la misma bolsa y listo, decir que éramos el carro atmosférico de la dictadura. Y ahí estamos los soldados. Nico. Mira, yo quisiera ligar lo de Malvinas y el tema que estamos tratando con el día de hoy. Fíjense ustedes que hoy estamos en una nueva guerra, distinta por supuesto, pero hasta el presidente de Francia, Macron, dijo, esto es una guerra. Y todas las noches en Buenos Aires y en otras ciudades del país, la gente a las 9, a las 21, sale a los balcones a aplaudir a los nuevos héroes de esta guerra, que son los médicos, las enfermeras, todo el personal sanitario que se está jugando la vida para defendernos y que inclusive, muy probablemente, muchos de ellos la pierdan en ese combate. Y es maravilloso que nuestro pueblo espontáneamente, sin que nadie lo haya convocado, salga a aplaudir a estos héroes del día de hoy, héroes del coronavirus. Pero la pregunta es, cuando la peste pase, ¿qué va a ocurrir? Hay una famosa frase que dice que cuando el peligro acecha, el hombre se acuerda de Dios y acude a los soldados. Y cuando el peligro pasa, se olvida de Dios y desprecia a los soldados. ¿No le pasará a estos héroes del día de hoy lo que le pasó a Esteban y a todos los héroes que tenemos del año 82? Porque en ese momento también, de mil maneras, fueron aplaudidos, apoyados, venerados casi, pero cuando volvieron todo el mundo, no solo el gobierno, les dio la espalda. Esperemos que esto no pase, esperemos que después de que termine la peste, el pueblo argentino tome conciencia de a quién valorar más. Si tiene que valorar más a los que defienden al pueblo argentino, como son los científicos, los médicos, los soldados, o a los que entretienen al pueblo argentino, que son los personajes de la farándula y los personajes de la política, que lo entretienen con promesas, generalmente falsas. Impresionante, Nicolás, lo tuyo. Esteban, también gracias por tu respuesta, muy al hueso. Yo les voy a pedir disculpas porque como moderador tengo el ingrato papel de ponerle límite a los tiempos. Creo que esta tiene que ser una de tantas entrevistas y encuentros que podamos generar. Vamos a hacer un par de preguntas más. Quiero invitar a las personas que están escuchando y viendo este espacio en internet que aprovechen a hacer algunas preguntas que las transmitiremos después de estos 5 minutos.
pensar un poco en cuál es el mensaje que da Malvinas, hilándolo incluso con la pregunta anterior, cuál es el mensaje que da Malvinas a la Argentina de hoy. Y si se quiere unir esto con el mensaje a los jóvenes, de lo que habló un poco ya Esteban. Bien. ¿Arrancás, Esteban? ¿Nico? Malvinas es Bueno, una arranco. fiesta nacional. Okay. Perdón, adelante, Esteban. No, arrancaste de 10, así que vamos, continúe. Malvinas es épica y las naciones se basan en épicas. Nosotros hemos olvidado la épica, la hemos dejado de lado hace mucho tiempo y así nos va, porque en las épicas se construye la unidad nacional, se construye lo que es la definición de patria. ¿Qué es la definición de patria? La patria es la unidad de destino en lo universal y para sentirlo, para ser cohesionados, uno necesita acudir a la épica, como en su momento todos los pueblos han acudido a la épica, para poder reconocerse como nación. Nosotros hemos tenido la épica de la Guerra de la Independencia, la épica de la Batalla de la Vuelta de Obligado, pero eso fue hace muchísimos años. Hoy tenemos esta epopeya de Malvinas, que es el equivalente del cruce de los Andes, y así va a ser reconocido con el paso del tiempo, y la estamos desaprovechando. Nosotros necesitamos que se conozcan los hechos heroicos de la Guerra de Malvinas, porque esos hechos heroicos son los que inspiran a las naciones. Y quizás por eso justamente los políticos no quieren que trasciendan, porque un pueblo inspirado en héroes reales, no en personajes de la farándula o del deporte, se elevan, la vara alta eleva al pueblo, y un pueblo con la vara alta es mucho más difícil de ser corrompido, de ser saqueado, de ser engañado, de ser llevado de las narices. Para levantarnos de las rodillas de la decadencia en que nos encontramos, necesitamos esa épica de Malvinas. La tenemos a mano, caminan entre nosotros los equivalentes de Sapiola, Las Heras, el sargento Cabral, y no los aprovechamos. Hagámoslo mientras todavía están entre nosotros. Gracias, Nicolás. Esteban. A las pausas que hace Nico, lo admiro. Y Nico, te corrijo algo, no mientras todavía estén entre nosotros, mientras que estemos entre nosotros. O sea, yo creo que el objetivo a conquistar, sin lugar a y que realmente llena de orgullo, y es como dice Nico. Esteban, perdón, ¿podrás repetir un segundito que se cortó? Yo creo que nuestro objetivo es conquistar el Ministerio de Educación. Si nosotros podemos ingresar en lo que significa educación y contar Malvinas de esta manera como la estamos desarrollando hoy, sin tabúes y sin privaciones, sino directamente contar el orgullo, la patria, los valores de la familia, vamos a formar realmente personas extraordinarias y con el orgullo de que se van a sentir felices de ser argentinos y de decirle gracias a un soldado de la patria. Pero es como dice Nico, hoy la política la tiene que penetrar porque les molesta mucho cuando hacemos un desfile que el pueblo aplauda genuinamente el paso nuestro y que nos emocionemos los dos, el pueblo del otro lado de la valla y nosotros cuando estamos desfilando al lado del pueblo, y nos abracemos, nos digamos gracias mutuamente, y eso les molesta mucho. Entonces tenemos que seguir sembrando, escuela por escuela, docente por docente, y estamos notando, en estos días, no poder movilizarte a dar las presencias en las escuelas ni las exposiciones, pero sí están trabajando, están llamando para que nosotros contestemos preguntas de los alumnos o para que le hagamos una exposición a través de las redes. Entonces vos decís, bien, a pesar de todo, Malvinas no lo logran destruir. Así que necesitamos un trabajo en equipo. Y tanto la política como los medios de comunicación empiezan tal vez a dar un giro,
pero no es el necesario todavía, no es el suficiente todavía como para sentir que la batalla está ganada. Pero no importa, tenemos fuerzas para seguir, no vamos a bajar las armas tan rápido. Gracias, Esteban, porque vos y cada veterano de guerra han sido abanderados de este proceso de malvinización que queremos llevar adelante desde 1983 y que me lleva, Nicolás, a una pregunta que nos hace la gente que está viendo en vivo. Nos pregunta Casa Barcala, no tenemos nombre propio. Nicolás, ¿en qué provincia ves mayor malvinización y por qué te parece que sea así? Bueno, sería injusto quizás señalar alguna provincia por encima de otra. Yo diría que en lo personal, de donde más me han invitado siempre, si vamos a una cuestión cualitativa, es la provincia de Santa Fe. Quizás no por nada es la provincia donde se realizó el combate de San Lorenzo. Bien, otra pregunta, Nicolás. Dice, ¿por qué ningún gobierno democrático ha enaltecido a nuestras historias? Hablará en general de las historias épicas y de las gestas de nuestra historia, ¿no? Yo no he visto que ningún gobierno haya enaltecido nuestras historias, inclusive el propio gobierno militar ocultó a los héroes, fueron condecorados algunos con toda justicia y otros al tuntún. Realmente no veo ese reconocimiento todavía, y si lo hay es muy tibio. Falta realmente tomar conciencia de lo que significan los héroes. Nosotros copiamos de Estados Unidos en general todo lo peor, pero no copiamos lo mejor, que por ejemplo tiene que ver con los héroes. En Estados Unidos, cuando el presidente da su discurso ante las dos cámaras de representantes y senadores, al lado de él están los héroes de la guerra. Vos podés ver un hombre con el pecho todo cubierto de medallas, otro al que le falta un brazo, otro al que le falta una pierna. Son ejemplos que subraya el presidente para que la población sepa cuáles son sus defensores. Y esto falta totalmente en nuestro país. Una pregunta para los dos. ¿Qué piensan de la película Iluminados por el Fuego? Nos pregunta Matías Rodas. Esteban, dale. Quedé afuera de la pregunta, no la escuché. ¿Qué piensan de la película Iluminados por el Fuego? Bueno, pienso que lograron el objetivo de destruir Malvinas. Hubo un apoyo muy importante del enemigo, externo e interno, y cuando los propios compañeros del soldado Edgardo Esteban, que fue el que escribió el guión de la película, lo defenestran públicamente en una feria del libro, donde volver a presentarlo, te da pauta de que realmente es un traidor a la patria. El actual director del Museo y eso de Malvinas, no se puede, ¿no? Es el que actualmente fue elegido director del Museo de Malvinas. Y hay todo un grupo interesado en seguir hablando de que somos víctimas del maltrato, de la lesa humanidad, y lamentablemente hay varios gobiernos que apoyaron económica y además socialmente esta idea. Entonces cuesta mucho revertirlo, pero yo creo que muchas veces nos pasa en las escuelas que los docentes ya tenían, otra vez van a hablar de Malvinas, de los pobrecitos, de la derrota, del hackeamiento, del maltrato de Galtieri, y cuando terminamos de la charla, todo termina en una sonrisa y un aplauso y se revierte un poco. Pero cuando nos preguntan, porque hoy todavía todas las escuelas de nuestro país la tienen porque el Ministerio de Educación sigue y siguió con el gobierno anterior, con el actual y el anterior, alimentando en las bibliotecas de las escuelas con la película Iluminados por el Fuego. Entonces se ve que todavía no escucharon el mensaje de la patria.
los soldados. Pero bueno, hay que seguir, por eso no podemos rendirnos, por eso tenemos que seguir. Pero primero y principal, Edgardo Esteban no combatió y es el referente de la guerra de Malvinas. No solo no combatió, Edgardo Esteban no vio la guerra porque entró en pánico al primer tiro, le tuvieron lástima a sus jefes, lo sacaron del Pozo de Zorro, lo pusieron en una cabina en Puerto Argentino y desde allí vio la guerra. Entonces, ¿cómo puede ser este hombre el referente de Malvinas? Solo en un país tan dislocado como el nuestro. Aprovecho, Nicolás, para preguntarte, porque entiendo que hubieron más de 200.000 inscriptos como voluntarios civiles durante la guerra, que no fueron finalmente convocados, pero preguntan entre la audiencia cuántos como vos fueron corresponsales y cuántos otros civiles participaron del conflicto bélico. Bueno, civiles hubo unas decenas en Malvinas, o sea, había gente que eran capellanes, había algunos médicos, había ingenieros. También hubo bastante cantidad de marinos mercantes, porque fueron los marinos mercantes los que más actuaron, no la flota de mar. Y en cuanto a periodistas, se dio la cuestión de que en abril entraban periodistas, hacían su nota y se volvían, nadie se quería quedar. Después se cerró ya el bloqueo y no entraron más periodistas. Quedó la agencia Telam, 2 reporteros de la agencia Telam, y quedé yo con mi camarógrafo Alfredo Lamela. Pero ¿qué pasó? Los muchachos de la agencia Telam inventaban noticias, triunfalistas. Mientras eran triunfalistas y nada más pasaba desapercibido, por ejemplo, publicaron de que los Pucará habían atacado al portaaviones, lo cual era un absurdo. Pero un día publicaron que los ingleses habían matado 12 kelpers o 16 kelpers, un invento total, y entonces Menéndez, que cuidaba tanto a los kelpers, se les quitó los equipos y no se los devolvió hasta 2 días antes de la partida. Así que ese fue el motivo por el cual yo quedé como el único que cubrió toda la guerra. Nicolás, pregunta una persona de la audiencia, ¿qué papel cumplió la Fuerza Aérea, así en grandes rasgos, y por qué cambió la forma de pensar en la escuela de West Point, la actuación de la Fuerza Aérea Argentina? No, la actuación de la Fuerza Aérea Argentina cambió las estrategias de todos los estados mayores de todos los países del mundo, porque la sorpresa para los ingleses no fue el 2 de abril. El 2 de abril fue una provocación de los ingleses que necesitaban una excusa argentina para instalar allí la fortaleza Falklands, como ellos la llaman, pero bueno, ese es otro tema. La sorpresa fue la reacción de la aviación argentina. No se esperaba jamás que nuestros aviadores, la mayoría de ellos con aviones modelo 50, diezmaron a una flota modelo 80, con lo cual derribaron también ese otro mito que circula todo el tiempo de que estamos de antemano condenados a la derrota. Nadie está de antemano condenado a nada, y menos a la derrota, porque en una guerra gana no el que tiene más hombres, más tecnología, sino el que tiene más voluntad, la voluntad más fuerte, y nuestros pilotos demostraron que tenían esa voluntad. Y no lo digo yo y no pido que me crean a mí, vayan a los libros de los jefes militares ingleses, y el almirante Woodward dice lisa y llanamente que con un soplido más se caían. En determinado momento en sus memorias dice que tenían 3 buques que podían estar operables, de 100 y pico que trajeron. Entonces, también lo dicen los jefes terrestres, de que estaban esperando con temor el contraataque argentino, que nunca tuvo lugar. ¿Y por qué con temor? Porque no tenían más pertrechos. ¿Y por qué no tenían más pertrechos? Porque nuestra aviación les había hundido el Atlantic Conveyor, que llevaba la mayoría de esos pertrechos tan necesarios. La Fuerza Aérea se cubrió de gloria en ese momento, fue el asombro y la admiración de todo el mundo, y me duele en lo más profundo que ni siquiera el pueblo argentino conozca sus nombres. Muchos de ellos dejaron sus vidas y sin embargo hasta el día de hoy la gran injusticia de que no se conozcan sus nombres. Esteban, una última pregunta que nos acerca Mariano Acosta. Nos pregunta si vos creés que esta generación es la que está más cerca de reconocerlos como se merecen.
Y también saco a colación todo el trabajo que vienen haciendo en esto que contabas de salir a las escuelas, hacer un trabajo muy de hormiga, pero muy importante de contarle a los más chicos, ¿no? Lo que fue Malvinas. No tengo la menor duda que esto es así, Mariano, porque tenemos un movimiento de jóvenes por Malvinas que tiene personalidad jurídica y está recorriendo distintos lugares, Santa Fe, Mendoza, Junín, provincia de Buenos Aires, Coronel Dorrego, capital, y se van acoplando cada vez más. Y tenemos los jóvenes en Mendoza, una provincia tan patriota, ¿no? De donde salieron tantas cosas, tanta historia de independencia, que también están trabajando. Y como dijo Nico, en Santa Fe realmente hay un trabajo muy consciente de la generación Malvinas, perdón, de la generación ahora defendiendo Malvinas. Entonces, estos jóvenes que son pilares del mundo o del nuevo país que va a venir cuando volvamos a salir a las calles, van a tener la fortaleza, las herramientas, y son los que van a construir una patria distinta. Habrá que esperar, tal vez no lo veamos en primera persona, pero yo estoy convencido de que nuestro país va a ser distinto después de esta pandemia, después de volver a salir, del crecimiento y de la concientización de lo que significa compañero, de lo que significó Malvinas, de lo que significan los valores, de lo que significan, como dijo Nico, los que están hoy en primerísima línea defendiéndonos. Bueno, cuestión de tiempo, no tenemos que perder las esperanzas, seguir con estos diálogos abiertos para todo el mundo y decirles gracias a los chicos que dejan por ahí de hacer aventuras o divertimentos para estar inmersos en lo que significa la fiesta de Malvinas. Yo quiero aprovechar, Nicolás, para también hacerte una última pregunta y tomando lo que decía Esteban, estamos transmitiendo desde Mendoza y en conexión con ustedes vía internet, que cuentes brevemente la historia de cómo entra en combate Pedro Giaquino. Nos está viendo online Delicia, su madre, a quien le mandamos un gran saludo. Y bueno, si cerramos con ese cuento de la historia de Pedro Giaquino en Malvinas, Nicolás. Bueno, antes que nada te digo, tengo abierta la ventana y no sé si se escuchan los aplausos a nuestros héroes de hoy, a los médicos, enfermeras, a todo el cuerpo sanitario que nos está defendiendo en este momento. Pues bien, Pedro Giaquino es nuestro primer héroe. Pedro Giaquino es el que toma la casa del gobernador porque tenía una orden prácticamente sin antecedentes en los anales de la historia militar, tomar la ciudadela enemiga sin lastimar a nadie, sin dañar la mampostería. Una orden que cumplió a rajatabla al precio de su sangre, porque a mí me contaba el cabo Urbina que cuando cae Giaquino y cae el teniente García Quiroga, se lanza a tratar de auxiliarlos, que ellos tiraban para arriba y los ingleses le tiraban al cuerpo. Cae herido por una ráfaga el capitán Giaquino, y desde adentro del edificio de la casa del gobernador le ofrecen asistencia. Podrían haberle salvado la vida porque se estaba desangrando. Lejos de aceptar esa ayuda, él saca una granada y amenaza con esa granada a los ingleses y finalmente se logra la rendición de esa ciudadela enemiga. Pedro Giaquino es uno de los más grandes héroes, además de ser el primer héroe de Malvinas, uno de los más grandes héroes de toda nuestra historia. Impresionante. La verdad que estamos pasadísimos de tiempo y con el solo objetivo de que nuestro próximo llamado, Nicolás y Esteban, nos lo atiendan, porque podríamos seguir horas charlando. Vamos a dar por cerrado este encuentro, este mano a mano con ustedes. Ha sido la verdad un honor, un lujo. Espero que se pueda repetir. En nombre del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales, el Instituto para la Transformación del Estado de la Sociedad y la Agrupación para la Formación y el Liderazgo desde Mendoza, les agradezco especialmente a ustedes dos, porque esto es parte del homenaje que queremos hacer en esta fecha tan importante a nuestros veteranos de guerra y a los héroes de Malvinas que nos siguen marcando el camino
que tiene que seguir Argentina para encontrar ese destino de grandeza. Muchas gracias nuevamente, Nicolás, Esteban, ha sido un placer, gracias a toda la audiencia. Un último saludo, por favor, y cortamos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. ¡Y viva la patria! Bueno, gracias. ¡Viva! ¡Viva! Cantemos el himno con orgullo. Uy, se cortó, Esteban. Si hacemos un intento de cantar el himno va a salir muy cortado. Ahí le pedimos al director, a Juan Guido, si nos pone el video para cerrar este mano a mano. De nuevo, gracias a todos por participar. Ha sido una transmisión en vivo con más de 200 personas que se han sumado en su momento. Esperemos que se repita, estén conectados a nuestros canales de YouTube y a las redes sociales, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Nicolás y Esteban. Malvinas no es solamente el pasado heroico, Malvinas es el futuro. Si logramos instilar los valores de Malvinas en nuestra sociedad, podremos rescatarlo. Es un factor muy importante de unión en el que está por encima de cualquier interés político, personal, institucional, porque las cosas sagradas, las cosas de la patria están por encima de los intereses de cualquiera. Es una causa que nos une a todos como argentinos. Es una causa noble, real, concreta. Solo con nuestra actitud, actividad y fortaleza lograremos algún día cumplir con ese sueño, que Malvinas forme parte de nuestra patria. Thank you.